Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este día para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y antes del estudio vamos a hacer una oración y vamos a tener un tiempo de alabanza. Así que ahí desde tu hogar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias este día precioso porque podemos percibir tu presencia. Y podemos estar seguros que tú eres fiel, Señor, y bueno y misericordioso para con tus hijos. Oramos por tu iglesia, Señor, en todo el mundo, para que tu iglesia se fortalezca, se anime y cumpla con la gran comisión de predicar tu santa palabra, Señor, a todas las naciones de la tierra, Señor. Bendice a los pastores, Señor, bendice a los congregantes y a cada uno de tus siervos y siervas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó en soledad, Él se quedó, Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Cántalo conmigo. Alabaré
te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Te cantamos a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Te ofrecemos nuestro corazón, Señor. Te bendecimos esta mañana. Canta conmigo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor.
puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Muy bien, pues preparen sus Biblias porque vamos a terminar hoy con el favor de Dios esta serie preciosa titulada Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, y vamos a estudiar la iglesia de la Odisea en esta clase. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, en un tema titulado La Odisea, la iglesia tibia. La Odisea, la iglesia tibia. Y así dice esta carta, escrita por el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema más trágico, queridos hermanos, de toda la historia de la redención es la triste historia de la desobediencia de Israel. El pueblo de Israel fue y ha sido siempre un pueblo muy privilegiado, porque es el pueblo escogido por Dios. A través de Israel recibimos el Antiguo Testamento. A través de Israel también recibimos el Nuevo Testamento. A través de Israel recibimos todas las promesas escritas en el libro de Dios, en la Biblia, y fue a través de Israel que también recibimos al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, dice el apóstol Pablo que de Israel es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dios escogió a Israel de todos los pueblos del mundo. Le hizo un llamamiento a Abraham. En Génesis capítulo 12 le dijo: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque haré de ti una nación grande
y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante Israel cayó en la esclavitud egipcia y Dios a través de su siervo Moisés los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, los protegió, los amó, los cuidó durante todo su peregrinaje en el desierto. La suela de sus zapatos jamás se desgastó, sus vestidos nunca se rompieron y les hizo llover maná del cielo, que eran unas hojuelas deliciosas que los alimentaban todos los días. Esto se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 4 al 7. Pero increíblemente, a pesar de todos estos privilegios que Dios le concedió a la nación de Israel, la historia de Israel fue una historia de continua rebeldía en contra de Dios. Después de su liberación de Egipto, la rebelión de Israel produjo un severo juicio de parte de Dios, haciendo que toda una generación completa pereciera en el desierto. El pecado de Israel se extendió hasta el tiempo de los jueces, donde Dios levantaba un juez, los libraba de los madianitas o de los filisteos, y después de un tiempo la nación de Israel otra vez se rebelaba en contra de Dios y se quejaba contra Dios. En Jueces 21-25 dice la Biblia que cada uno de los jueces y de los habitantes de Israel de aquel tiempo hacía lo que bien le parecía. Más adelante el pueblo judío pidió un rey. Rechazó al rey eterno y al rey infalible, que es Dios, para que pudieran recibir un rey temporal y un rey falible. Y de esta manera Dios les entregó el primer rey, que fue el desobediente Saúl. La nación estuvo en confusión absoluta durante su reinado, y por eso Dios después levantó a David y luego a Salomón, y después de Salomón el reino se dividió en dos partes, en Jeroboam y en Roboam, el reino del norte llamado Israel con capital en Samaria y el reino del sur llamado Judá con capital en Jerusalén. Y la historia de Israel en el libro de los Reyes sigue siendo de constante rebelión, de constante rebeldía en contra de Dios. En Jeremías capítulo 7, versículo 25, el Señor le dice a Israel: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. El Señor les envió a sus profetas una y otra vez, y el mensaje de los profetas, del profeta Samuel, más adelante del profeta Jeremías, del profeta Isaías y Ezequiel, etcétera, fueron mensajes de arrepentimiento para la nación de Israel. Pero esta nación no quiso arrepentirse. Por esta razón Dios trajo un juicio terrible sobre toda la nación de Israel, y en el año 722, toma nota ahí en tu cuaderno, en el año 722 antes de Cristo, Israel cayó ante los asirios. El reino del norte de Israel fue conquistado por los asirios, por el rey Tiglat-Pileser, y se los llevó al exilio. Esto ocurrió como un tremendo juicio para la región del norte llamada Israel. Pero no solamente esto, sino que en el año 586 antes de Cristo, Dios también juzgó al Israel del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Y Dios envió a los babilonios, encabezados por el rey Nabucodonosor, y llevaron al exilio a toda la nación de Israel. Jerusalén fue destrozada. Muchos de ellos fueron asesinados. Las mujeres fueron violadas. Fue saqueado completamente la ciudad de Jerusalén. Y Dios siempre los amonestó para que se arrepintieran, y ellos no quisieron. Vamos a revisar parte de esta historia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, y voy a leer algunos versículos de este capítulo. En el versículo 6 dice así: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria,
y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalaj, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Por qué razón Dios permitió que los israelitas fueran llevados exiliados a Siria? Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Los israelitas permitieron que la idolatría entrara a sus vidas y conquistara sus corazones. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Trágicamente, esta historia terrible de la incredulidad de Israel, de su idolatría, de su abandono a la ley de Dios, de su falta de amor a Dios, encuentra un paralelo en la iglesia moderna. Hay muchas personas en la iglesia, incluso congregaciones enteras, que se parecen a Israel en su idolatría y en su incredulidad. Personas que viven sin Cristo, que están perdidos porque no conocen a Cristo. Y aunque digan conocer al Señor y sean sinceros y sean celosos y exteriormente religiosos y practiquen buenas obras, interiormente están apartados de la enseñanza de Cristo. Son personas que dicen ser creyentes, pero que por sus frutos nos damos cuenta que no lo son. Son personas que no creen, que no obedecen a Cristo y que no han tenido la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, versículo 5, ellos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Parecen piadosos, parecen cristianos, parece que aman al Señor, pero la realidad es que niegan la eficacia de esa vida piadosa. Y la iglesia de la Odisea representa a estas iglesias apóstatas que han existido a lo largo de la historia, pero que principalmente se identifican con las iglesias modernas, las iglesias de los últimos tiempos que son apóstatas, que están llenas, en donde se habla de la Biblia, donde se habla de Cristo, pero que nadie conoce a Cristo, ni nadie o la mayoría han nacido de nuevo. Esta iglesia de la Odisea es la única iglesia, fíjense, que no recibió ni una sola palabra positiva de parte del Señor. ¿Recuerdan las otras 6 iglesias que estudiamos? La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis y de Filadelfia. Estas 6 iglesias recibieron palabras de felicitación, alguna palabra de elogio les dio el Señor, pero no es así en la iglesia de la Odisea, sino que encontramos solamente reproches y reclamos de parte del Señor, y esto nos lleva a pensar que prácticamente nadie de los que se congregaban en la iglesia de la Odisea, tal vez ni siquiera los pastores de esa iglesia,
habían nacido de nuevo. No conocían al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar a continuación 6 epígrafes que se presentan en esta carta. Vamos a estudiar al escritor, la iglesia, la ciudad, el reproche, el mandato y la promesa que les hace el Señor Jesucristo. Vean en primer lugar el escritor. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a estudiar el versículo 14. Dice así el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí se nos dan 3 características acerca del escritor de esta carta. Y como ya lo estudiamos en los temas anteriores, quien escribió estas cartas a las iglesias de Apocalipsis no fue el apóstol Juan, aunque él lo hizo en papiro. Pero el autor intelectual de las cartas no es el apóstol Juan, es el mismo Señor Jesucristo. Y aquí se nos dan 3 características del Señor Jesucristo reveladas en el versículo 14. En primer lugar, se le llama el amén. El Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el amén. Y esta es la única vez en toda la Escritura, y desde luego en el Nuevo Testamento, a través del cual Cristo se identifica a sí mismo con este título. En ninguna otra parte de la Biblia aparece este título para el Señor Jesucristo. Es muy interesante que en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, si me acompañan ahí por favor, Isaías capítulo 65, en el versículo 16, aparece una frase muy hermosa. Isaías 65, 16, dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Te voy a pedir en tu Biblia que subrayes la frase, el Dios de verdad. El Dios de verdad. En el original hebreo, que fue el idioma en el que se escribió el libro del profeta Isaías, no dice el Dios de verdad. En el original hebreo dice el Dios del amén o el amén. Esa es la traducción correcta del original hebreo. Fíjense cómo aquí en Isaías 65 se le aplica a Jehová este título, el amén. Y es el mismo título que se le aplica a Jesucristo en la carta de la Odisea. Esta palabra amén significa verdad, así sea, confirmación o certidumbre. Amén se refiere a aquello que es firme, aquello que es estable, aquello que es inmutable, aquello que es verdadero y que es cierto. Así que el Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, es inmutable, es cierto, es verdadero y es estable y firme. Pero ese mismo Dios, Jehová en el Antiguo Testamento, es Cristo en el Nuevo Testamento. Él es el amén. Como dice el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, nos asegura que todas las promesas de Dios, qué hermoso, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo nos ha prometido en el Nuevo Testamento, perdón de pecados, una vida eterna, ser regenerados, un nuevo nacimiento, unas moradas celestiales cuando lleguemos a la gloria, todas estas promesas son en Él sí y en Él amén. Son promesas eternas, son promesas inmutables, son promesas verdaderas. Así que es el Señor Jesucristo el que está escribiendo esta carta a la Odisea. Pero hay una segunda característica que se le da al Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:14. No solamente se le llama el amén, sino que también se le llama el testigo fiel y verdadero.
Jesucristo no solamente es el amén, sino que también es el testigo fiel y verdadero. Cristo es absolutamente digno de confianza, es perfecto, es exacto y su testimonio siempre es fidedigno. La palabra testigo es la palabra griega martus, de donde viene la palabra mártir. Un mártir es un testigo que dio testimonio de la verdad del Evangelio y por esa razón lo mataron. Es esa palabra martus, qué interesante que se tradujo testigo en el español. La palabra fiel es la palabra pistos del griego, de donde viene la palabra pistis o fe. La fe que nos ha sido dada por Dios, a través de la cual hemos sido salvos, es una fe que permanece, es una fe fiel. Y también al Señor se le llama verdadero. La palabra verdadero en griego es la palabra aletinos, que se refiere a aquello que es real, dejando todo lo demás como una apariencia. El único que es el testigo fiel y verdadero y todo lo demás son apariencias, es inestable y se va a terminar. El único que permanece firme y fiel y verdadero es el Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo es sin duda alguna el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre, nadie puede acercarse a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Así que Cristo es el testigo fiel, es el testigo verdadero. Lo que sale de su boca son palabras fieles, son palabras verdaderas. Y quiero enseñarles las 3 características que debe cumplir un testigo. Si a ti te llaman un día a testificar en un juicio, o te llaman en tu iglesia los pastores para que testifiques acerca de alguna circunstancia que ocurrió en la iglesia, tú debes cumplir con estos 3 requisitos. Número 1, un testigo fiel y verdadero debe haber visto con sus propios ojos lo que atestigua. Si tú no viste con tus propios ojos, si a ti no te consta aquello de lo cual estás hablando, mejor cállate, mejor guarda silencio, porque un testigo debe haber sido, en verdad, presencialmente atestiguando con sus propios ojos lo que vio. En segundo lugar, un testigo debe ser absolutamente honesto y reproducir con exactitud lo que ha oído o visto. Tú no puedes agregarle o quitarle acontecimientos al testimonio que tú estás dando. Debe ser exacto conforme a lo que viste y a lo que escuchaste. Y en tercer lugar, un testigo debe tener la habilidad de decir lo que tiene que decir con verdad para que su testimonio produzca la impresión verdadera, porque es verdadero, en los que los oyen. Un buen testigo es aquel no solamente que dice lo que ha visto y que lo dice con exactitud, con sinceridad y con verdad, sino que también tiene la habilidad de convencer a los demás de que el testimonio que él está diciendo es verdadero. Y Jesucristo cumple plenamente con estos 3 requisitos. Jesucristo siempre nos dirá la verdad, porque lo que él ha visto y oído es lo que ha atestiguado. Jesucristo es honesto, es sincero, es verdadero y además tiene la habilidad de poder persuadir a todos aquellos que él ha escogido para que crean su testimonio. Así que él es el testigo fiel y verdadero. Y en tercer lugar, regresamos a Apocalipsis 3:14, no solo se le llama el amén y el testigo fiel y verdadero a Cristo, sino que también se le llama de forma sorprendente el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Y esta traducción de nuestra versión Reina Valera es una traducción poco afortunada. Es una traducción ambigua y puede confundir a algunos. Por ejemplo, de este versículo se han fundamentado sectas de falsas doctrinas muy perversas, como los testigos de Jehová, que enseñan que Jesucristo fue el primer ser que Dios creó, porque aquí dice que Él es el principio de la creación de Dios.
Entonces, si Cristo fue creado por Dios, entonces Jesucristo no es Dios. Es solamente un hombre que vino a mostrarnos el camino a Dios, etcétera, pero ellos niegan totalmente la deidad de Jesucristo. ¿Será esto verdad, hermanos? Por eso es tan importante que nosotros metamos la lupa a cada uno de los versículos que estamos estudiando y podamos analizar las palabras en los idiomas originales, hermanos. Si tú no tienes esta facultad de estabilidad de estudiar las palabras en el idioma original, puedes llegar a entender falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Es necesario, imprescindible, que compres ya un diccionario en griego, en hebreo, una concordancia Strong, para que tú puedas analizar las palabras y no caer en las trampas de las sectas como los testigos de Jehová. Vamos a analizar la palabra principio. La palabra principio en el versículo 14. El principio de la creación de Dios. Esta palabra griega es la palabra griega arge, que significa el que origina, el que origina. Entonces esta palabra principio de la creación de Dios no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, sino más bien que Cristo es el origen o la causa de todas las cosas que existen. Él es la causa o el origen de toda la creación. Cristo no tuvo un principio ni tendrá un final, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo mismo es Dios en la carne, como dice Juan capítulo 1, verso 1 y 2, y 1 Timoteo 3, 16. Los puedes leer en tu casa. Entonces esta palabra arge no significa que Cristo, repito, sea la primera persona que Dios creó, sino que más bien Cristo es el origen o la causa de toda la creación de Dios. Por eso le damos la gloria y la honra a Él solamente. Les voy a leer algunas otras traducciones en versiones de la Biblia un poco más afortunadas. Por ejemplo, la versión Reina Valera actual dice en Apocalipsis 3:14, el origen de la creación de Dios. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo no dice el principio de la creación de Dios, dice el origen de la creación de Dios. La Nueva Versión Internacional dice el soberano de la creación de Dios. Cristo es el soberano, el rey soberano, creador de todas las cosas que hay en el universo. La Nueva Traducción Viviente dice, por medio de mí, está hablando Cristo en primera persona, por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Y también la versión Dios habla hoy de la Biblia dice, Cristo, el origen de todo lo que Dios creó. Esta enseñanza es sorprendente, porque el autor de esta carta a la Odisea es Cristo. Y Cristo es el amén, el testigo fiel y el origen o el creador de todas las cosas que hay en el universo. Esto es simplemente extraordinario. Y vamos a confirmarlo con 3 pasajes más. Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. Juan capítulo 1, versículo 3, dice así, todas las cosas por Él fueron hechas. Se refiere a Cristo este versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Cristo es el creador de todas las cosas que existen, de las galaxias, de las estrellas, del universo, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral y su máxima creación, el ser humano en el huerto del Edén. Él nos creó. Él es nuestro Dios y el creador de todas las cosas. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que Dios habló en otros tiempos por los padres y por los profetas, pero que en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo
fue creado el universo. ¡Qué maravilloso! Ahora, a estas alturas de nuestro estudio, regresamos a Apocalipsis 3, cabe hacernos una pregunta muy interesante. ¿Por qué razón Jesucristo se identifica como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, y como el principio o el primogénito de la creación de Dios? ¿Por qué razón en el versículo 14 Cristo se está identificando como Dios mismo en la carne? Y la respuesta es la siguiente. Aquí en esta ciudad de la Odisea, como en la ciudad de Colosas y en la ciudad de Éfeso, se había introducido en la iglesia una herejía, una falsa doctrina llamada el gnosticismo, G-N-O, gnosticismo, que viene de la palabra gnosis o conocimiento. Y esta falsa doctrina del gnosticismo enseñaba que Cristo era un ser creado, que era una de las múltiples emanaciones de Dios a lo largo de los siglos, que Cristo había sido solamente una de estas emanaciones de Dios. Los gnósticos proponían también que todo lo que pertenecía al mundo físico era malo y lo que pertenecía al mundo espiritual era bueno. Por esa razón ellos negaban que Cristo hubiera venido en carne aquí al mundo. Ellos pensaban que quien murió en la cruz había sido una especie de holograma, una especie de fantasma, porque Cristo no había podido venir a este mundo haciéndose carne porque la carne es mala. También los gnósticos, como muchas filosofías modernas y muchas sectas modernas, proponían tener un conocimiento secreto, un conocimiento más espiritual, más profundo de la Biblia. Ellos enseñaban que la Biblia estaba como codificada y las enseñanzas que nosotros vemos en la Biblia no eran las enseñanzas verdaderas, sino que había que profundizar mucho más a través de un discernimiento que no todo mundo tenía, ¿verdad? Y que habían enseñanzas ocultas dentro de la palabra de Dios. Por esta razón, Cristo en la carta a la Odisea se identifica como el Amén, como el testigo fiel y verdadero y como el principio de la creación de Dios. Vamos a confirmar una vez más esta enseñanza en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice así, refiriéndose al Señor Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subrayen la palabra primogénito del versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito proviene de la palabra griega protótokos, con acento en la O. Y esta palabra se divide en dos partículas: protos, que quiere decir primero, y ticto, que quiere decir producir, crear o engendrar. Entonces, que Cristo sea el primogénito de toda la creación no significa que Él fue el primer ser creado, otra vez, como ya lo vimos, sino que más bien esto significa que Él es o fue el primero en crear, en engendrar o en producir todas las cosas que existen en el universo. Cristo es la fuente y es el origen de toda creación, porque Él mismo es Dios. Y de la misma manera que aquí en Apocalipsis se está combatiendo en el versículo 14 esta falsa doctrina del gnosticismo, de la misma manera nosotros debemos combatir en este siglo XXI las falsas enseñanzas de las falsas doctrinas de las sectas. Entonces invitamos a todos los amigos testigos de Jehová que a la luz de las Escrituras de Apocalipsis 3:14 y todos los versículos que acabamos de explicar, salgas huyendo de esa secta
podrida, inspirada por Satanás. Y nosotros amamos a las personas, a los testigos de Jehová. No tenemos nada en contra de las personas, pero debemos defender la sana doctrina. Si tú eres musulmán, los musulmanes tampoco creen que Jesucristo sea el Dios creador del cielo y de la tierra. Ellos creen que Cristo fue solamente un profeta, ¿verdad?, de la antigüedad, pero que el verdadero profeta es Mahoma y que el Dios creador es Alá. Y si tú eres musulmán o has tenido contacto, ¿verdad?, o crees en la doctrina del Islam, sal huyendo inmediatamente de esa falsa religión, de esa falsa doctrina, porque la Biblia enseña claramente que Jesucristo es Dios en la carne. Muy bien, después de haber analizado el versículo 14, vamos a continuar en segundo lugar analizando un poco acerca de la iglesia de Laodicea. Esta iglesia de Laodicea no se menciona en el Nuevo Testamento, al menos no se menciona su fundación en el Nuevo Testamento. Así que como en la mayoría de las otras 6 iglesias, es probable que esta iglesia se estableciera durante el ministerio del apóstol Pablo y sus asociados en Éfeso. En Hechos 19:10, ya lo hemos leído en las clases anteriores, se nos dice cómo Pablo se estableció en Éfeso, que es la primera iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis 2, y a partir de esa iglesia, que era como la central, como la matriz, de ahí surgieron las otras 6 iglesias. Sin embargo, es interesante que Pablo menciona a los laodicenses en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Entonces, aunque Pablo no fundó esta iglesia de Laodicea, pero sí la menciona en Colosenses 2:1. Él dice ahí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que Pablo menciona aquí a la iglesia de Laodicea. Seguramente él hubiera querido ir y visitar a los laodicenses para edificarlos, pero él nunca tuvo oportunidad. Dios no le permitió visitar la ciudad de Laodicea. Vamos en tercer lugar a analizar un poco acerca de la ciudad de Laodicea. Esto es muy, muy interesante. Si tienes un cuaderno ahí cerca, tómalo para que tomes apuntes, por favor. Laodicea era una de las 3 ciudades junto con Colosas y Hierápolis en el Valle del Lico, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Laodicea era geográficamente una meseta de varias decenas de metros de altura y era una ciudad casi inconquistable. Nadie podía entrar a Laodicea, estaba muy bien protegida, ¿verdad?, geográficamente. Sin embargo, Laodicea tenía un pequeño detalle que la hacía muy vulnerable. Resulta que para abastecer el agua potable a la ciudad de Laodicea, había que traerlo de otros manantiales que estaban más o menos lejos de la ciudad. Entonces ellos construyeron un acueducto subterráneo. Entonces cuando Laodicea era atacado por sus enemigos, lo que hacían los enemigos era cortar el acueducto. Les cortaban el agua y entonces pues los metían en un problema muy, muy grave. Laodicea fue fundada por el gobernador seleucida Antíoco II, quien le dio el nombre de su primera esposa. Este hombre, Antíoco II, se casó con una mujer de nombre Laodique con K. Pero más adelante se divorció de ella en el año 253 a.C. Entonces, lo más probable es que esta ciudad fuera fundada antes del 253, porque de otra manera Antíoco II le hubiera puesto el nombre de su segunda esposa. En el año 62 a.C., el gobernador de la provincia Flaco prohibió a los judíos enviar el impuesto al templo de Jerusalén. Cuando trataron de hacerlo a pesar de la prohibición, él confiscó el oro que llevaban para el impuesto, y de la cantidad que él confiscó de este oro confiscado, que fueron 20 libras de peso en oro, podemos calcular más o menos cuántos judíos, varones, habitaban la ciudad de Laodicea. El cálculo es de aproximadamente 7,500 hombres judíos que habitaban en Laodicea. Y si calculamos que cada uno de ellos tuviera familias de 3 o 4 miembros, podemos
pensar que en la ciudad de Laodicea vivían alrededor de 30 o 35,000 judíos. Esta ciudad era muy importante y sobresalía en 3 aspectos principalmente. Número 1, Laodicea era muy famosa por su actividad comercial, financiera y económica. Laodicea era en la antigüedad lo que actualmente es Nueva York para Estados Unidos. En Nueva York está Wall Street, se encuentran las bolsas de valores y es donde aparecen o existen los bancos más grandes del mundo y las financieras más grandes del mundo. Entonces, la ciudad de Laodicea era muy, muy rica, estaba llena de actividades bancarias y era tan rica que después de un terremoto en el año 60 después de Cristo, la ciudad quedó destrozada, pero era tan rica que no necesitaron pedir dinero a Roma, sino que con sus propios recursos reconstruyeron rápidamente la ciudad y les quedó más hermosa de como era anteriormente. El historiador Tácito escribió acerca de este hecho y Tácito nos dice: una de las más famosas ciudades de Asia, la Odisea, fue arrasada ese mismo año, en el año 60, por un terremoto y se recuperó por sus propios medios sin ninguna ayuda del emperador. Así que la Odisea era tan rica, sus habitantes tenían un ingreso per cápita altísimo, era la ciudad más rica de toda el Asia Menor y de la región de Israel también. No había ciudad tan rica como la Odisea y eran tan opulentes y eran tan ricos que ni siquiera necesitaban a Dios. En segundo lugar, la Odisea era un gran centro de confección de ropa. Ahí en la Odisea habían unas ovejas que pastaban en los alrededores de la ciudad, que eran muy famosas por su lana tan suave, y además estas ovejitas daban una lana de color violeta y negro lustroso. Era como un hilo entre violeta y negro, precioso, muy suave y muy lustroso. Entonces, a través de estas telas de lana, se tejían alfombras, vestidos, túnicas, etcétera, etcétera. De hecho, había una túnica que se llamaba la trimita, así se conocía. Y tan famosa era esta túnica, la trimita, que a la Odisea se le llamaba la trimitaria. Así que la Odisea estaba llena de bancos por todas partes, llena de dinero, un ingreso per cápita altísimo. ¿Y cuál era su industria principal? La ropa de lana negra. Y en tercer lugar, la Odisea también era famosa por ser un centro médico muy considerable. El templo cercano del dios frigio Men-Karou, el dios de la luna, del inframundo y de la fertilidad, era concurrido por muchas personas. Así que la ciencia médica avanzó mucho, mucho aquí en la ciudad de la Odisea, de tal manera que lograron fabricar un ungüento especial para los oídos. Y con este ungüento las personas que tenían problemas auditivos podían sanarse. Y también inventaron otro ungüento llamado colirio para los ojos. Las personas que tenían problemas de ojos, sobre todo de la conjuntiva, se les ponía este colirio y sanaban. La Odisea era tan orgullosa, tan rica, tan pudiente, tan soberbia por sus adelantos médicos, que estaban totalmente sordos y ciegos espiritualmente. Vamos a estudiar en cuarto lugar el reproche que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Este reproche se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 15 al 17. Apocalipsis 3 del 15 al 17, las palabras de reclamo y de reproche de Cristo para la iglesia de Laodicea. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Subrayen en sus Biblias la palabra obras del versículo 15, por favor. Esta palabra obras proviene de la palabra griega ergón, y describe negocios o labores que hacían las personas de la iglesia de la Odisea. Y las obras, estas obras que el Señor Jesucristo conoce en el versículo 15, demostraban el verdadero estado espiritual de las personas. Tú puedes decir, yo soy cristiano, soy bautista, soy presbiteriano, soy católico, etcétera, etcétera, pero si no hay obras en tus vidas, en tu vida, que manifiesten el amor a Dios y la obediencia a Dios, tú quedas totalmente descalificado. El Señor Jesucristo les dice, yo conozco tus ergón, yo conozco tus negocios, conozco tus labores, conozco tus pensamientos, conozco incluso qué vas a decir antes de que lo digas. Y después les dice el Señor Jesucristo, no eres ni frío ni caliente, no eres frío ni caliente. Aquí el Señor Jesús está utilizando un lenguaje metafórico que provenía del suministro de agua para la Odisea. Recuerden hace unos momentos que les comenté que había un acueducto subterráneo antes de llegar a la ciudad, ¿sí? Y el agua, al llegar a la ciudad de la Odisea, llegaba impura y llegaba sucia. No era agua caliente, relajante o medicinal como las aguas termales de Hierápolis, que era otra ciudad por ahí cerca. Tampoco el agua que llegaba a la Odisea era fría ni refrescante como la corriente de agua de Colosas, sino que esta agua que llegaba a la Odisea provenía de un manantial que producía agua caliente, pero no eran aguas termales ni eran aguas medicinales, era un agua caliente y como sucia, traía partículas de suciedad. Entonces, cuando esa agua se transportaba desde el manantial caliente hasta la Odisea, ya no llegaba caliente el agua y tampoco llegaba fría. El agua llegaba tibia y estaba en una condición en la que no podía utilizarse de ninguna manera. No podías usar el agua para lavar trastes, ni para tomar, ni para cocinar. Era un agua impura, era un agua sucia y era un agua tibia. Y por esa razón, en el versículo 15, el Señor les dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay algunas bebidas o algunos alimentos que sería muy desagradable comerlos o tomarlos si estuvieran tibios. Imaginen, por ejemplo, una comida deliciosa de mariscos, ¿verdad? De un pescado, una mojarra riquísima. Y entonces tú estás en la playa y pides un refresco, ¿verdad? Y tú estás esperando que el refresco te lo traigan frío, porque es como mejor saben esas condiciones. Ahora imagínate que el refresco te lo traigan calientito, tibiecito, ni frío ni caliente, tibio. Si tú le das un trago a ese refresco, te vas a vomitar, porque es un sabor muy desagradable, una sensación muy desagradable, esa tibieza. ¿De qué nos está hablando el Señor a través de este versículo? Que hay muchas iglesias en la actualidad, hermanos amados, que no son iglesias que están avivadas, calientes, con el fuego del Señor, pero que tampoco son fríos, ¿sí? Sino que están a la mitad, están en la tibieza espiritual. Y este sabor de tibieza espiritual, el Señor lo detesta. Y si tú no estás avivado, si tú no estás tomado de la mano del Señor Jesucristo, amándolo todos los días, y tampoco estás en el mundo, en el pecado, en la podredumbre, entonces tú te encuentras con un pie en las cosas de Dios, otro pie en las cosas del mundo. En los domingos sirves al Señor y vas a tu misa o vas a tu servicio, pero entre semana estás totalmente en el mundo, en el pecado. Entonces tú estás tibio, y esto es inaceptable a los ojos de Dios, porque Él vomitará a los tibios de su boca. Versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a terminar esta primera clase a la iglesia de la Odisea hablando de algunas características de las personas
que están avivadas en el Señor, están firmes, están calientes cerca del Señor. Vamos a hablar de las características de las personas frías y vamos a hablar de las características de los tibios. En primer lugar, una persona avivada con el Señor es una persona que está viva espiritualmente, que es consciente de Dios, que ama a Dios y que busca a Dios. Al contrario, una persona fría es una persona que está lejos de Dios, que no le interesan las cosas de Dios, que nunca considera a Dios porque confía más en su dinero o en sus lanas, como la iglesia de la Odisea, o en sus bancos o en sus riquezas. Pero una persona tibia no se ajusta a ninguna de las dos categorías anteriores. Ni está vivo espiritualmente, ni aparentemente está muerto espiritualmente, sino que tiene apariencia de estar vivo, pero la realidad es que no está vivo, está en el punto medio. ¡Qué terrible! En segundo lugar, una persona avivada, una persona que ama al Señor, es una persona que ora continuamente al Señor. No estamos hablando de rezos, que te avientes ahí 500 rezos, ¿verdad? De alguna cosa que te enseñaron de niño. La oración es platicar con Dios, es hablar con Dios. Las personas avivadas amamos la oración. Nos gusta orar a Dios cuando nos servimos los alimentos, oramos a Dios en la mañana, oramos a Dios antes de irnos a dormir, buscamos y procuramos la presencia de Dios en oración un ratito durante el día, tratamos de aislarnos, de irnos a un lugar aparte para ahí ponernos a orar, darle gracias a Dios, adorarlo y bendecirlo. Es una persona avivada. Pero una persona fría es alguien que no le interesa la oración. Nunca los ves orando. Cuando se sirven un plato de alimento, del último que se acuerdan es de Dios. Cuando amanecen el día, inmediatamente agarran su celular para ver cuánto dinero tienen en la cuenta. En la noche, antes de dormirse, están preocupados y angustiados de cómo le van a hacer para hacer más dinero. Y nunca piensan en Dios, ni mucho menos oran. Pero las personas tibias están a medio camino. Ellos de repente oran, de pronto se acuerdan de Dios cuando están en el hospital o cuando tienen un problema económico o cuando tienen un problema con los hijos o con el marido, con la esposa, y ahí muy de vez en cuando oran a Dios. Pero la mayor parte de las veces no oran a Dios, no tienen la oración como una prioridad en sus vidas. Están tibios. En tercer lugar, una persona avivada, una persona que ama al Señor, es alguien que memoriza, estudia, lee y obedece la bendita palabra de Dios. Quienes aman al Señor y están avivados, les interesa la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, es inerrante, no contiene errores, es infalible. Aquí están los pensamientos de Dios para nosotros. Entonces, una persona avivada es alguien que ama la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. La persona fría es una persona que nunca lee, ni medita, ni memoriza la Biblia. Desde luego, mucho menos la obedece. Es una persona que rechaza la Biblia y dice, no, pues la Biblia son inventos de los hombres, hay libros más interesantes, hay que estudiar otras filosofías, otras religiones, la Biblia tiene errores, la Biblia habla de cosas que nadie puede entender, mejor ahí déjala en el escritorio, déjala en el librero. Nunca se toma la molestia de leer la Biblia. Por cierto, si tú no has leído la Biblia al menos una vez en tu vida, puedes ser clasificada como una persona inculta. Seas cristiano o no seas cristiano o la religión que tú profeses, si tú no has leído la Biblia al menos una sola vez, tú eres una persona clasificada como inculta. Entonces, por simple interés, yo te animo a que puedas leer la palabra de Dios. Pero las personas tibias son aquellas que de repente leen la Biblia. Cuando se sienten así tocadas, ¿verdad? Sentimentales, de alguna manera vulnerables, pues por ahí de repente leen el Salmo 23, leen algún pasaje de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2, 3 meses. Y la mayoría de las veces no leen la Biblia.
entonces tienen el cristianismo solamente como una religión. Ay, de vez en cuando. En cuarto lugar, las personas que están avivadas aman a Dios y aman servir a Dios. Conocen a Jesucristo y lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Por eso procuran servir a Dios y lo sirven en la iglesia, en algunos ministerios, ayudando a los pobres, predicando el evangelio, llevándole alimento a los niños de la calle, llevándoles una Biblia, un folleto, predicando en las calles, predicando en las cárceles. Procuran servir a Dios porque aman a Dios. Pero las personas frías no les interesa para nada servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque no lo aman. Y aún peor, las personas tibias, escuchen, las personas tibias piensan que aman a Dios, creen amar a Dios, pero en lo profundo de su corazón no lo aman. Están autoengañadas. Las personas tibias dicen servir al Señor, dicen amar al Señor. Sin embargo, dentro de ellos la realidad es que no lo aman y no les sirven. Solamente son simpatizantes del Señor Jesucristo. En Mateo 7, versículo 22 y 23, el Señor Jesucristo habló claramente de los tibios. Y dice así: muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero invitarte, para terminar este mensaje, a reflexionar. ¿En cuál de estas tres categorías piensas tú que estás? Tal vez tú te consideras una persona avivada, cerca del Señor, que amas a Dios. O tal vez tú estás completamente seguro que no amas a Dios, ni te interesa amarlo, ni te interesa su palabra, ni te interesa buscarlo. Estás frío. O tal vez el Espíritu Santo te está hablando en este instante a tu corazón y te está diciendo: ¿sabes qué? Tú no eres ni frío ni caliente, tú eres tibio. Porque dices que amas a Dios, dices que lo conoces, pero nunca lo buscas, nunca oras, no te discipulas, no sirves al Señor, no hay ninguna obra que manifieste tu amor a Cristo. Y el mensaje del Señor para este tipo de personas es que se arrepientan, que se vuelvan al Señor. Porque de estas iglesias de la Odisea estamos llenos en el siglo XXI. Iglesias llenas de personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, que no conocen a Cristo. Si ese es tu caso, yo quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos desde tu casa y que le entregues tu vida y tu corazón a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por ti. Él te ama, Él desea salvarte, desea darte una vida eterna y perdón de todos tus pecados. Si tan solo te arrepientes y te humillas y consideras a Dios en todos tus caminos, dejas de poner tu confianza en el dinero, en los bienes de este mundo y pones tu confianza en Dios, recibirás la mayor recompensa que ningún ser humano pueda tener, que es la recompensa de Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Cierra tus ojos desde tu lugar y te voy a dirigir en una oración. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es más dulce que la miel y es más clara, Señor, que un manantial de agua pura que fluye desde la montaña. Señor, en este día tú nos has mostrado la condición espiritual de muchas congregaciones y de muchos cristianos que piensan que te conocen. Señor, te queremos pedir perdón si hemos sido tibios, si no hemos tomado tu palabra con seriedad, si no te hemos conocido, Señor, si nos hemos autoengañado practicando alguna religión. Perdónanos, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga un genuino arrepentimiento dentro de nosotros, porque queremos conocerte.
Si ahí desde tu casa tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, dile esta oración, dile estas palabras. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Por muchos años en mi vida he tenido una religión, Señor. He practicado una serie de normas, de preceptos, pero la verdad es que no te conozco. Señor, te entrego hoy mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi tibieza espiritual, Señor. Y te entrego todo lo que soy. Te pido que tú me perdones, que me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, y que me concedas el regalo del nuevo nacimiento y de la vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios por todas las personas que han tomado esta decisión. Nos gustaría conocerte. Puedes dejarnos algún comentario en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, para que nosotros podamos seguir orando por ti. Puedes dejarnos tu nombre, desde dónde nos escribes y cómo recibiste a Cristo en tu corazón. Y con mucho gusto seguiremos orando por ti. No se pierdan el siguiente mensaje de esta serie, que va a ser la segunda parte del mensaje a la iglesia de la Odisea. Soy el pastor César González y les agradezco mucho por haber escuchado esta palabra. Que Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación.